buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia a este seminario de hoy, a esta charla que vamos a tener. No voy a dilatar mucho el inicio de esta sesión, solo unas primeras palabras de introducción de Jordi Estalella, bueno, creo que por todos es conocido. Podría casi saltarme esta pequeña introducción que voy a hacer de él, pero simplemente como algunos datos para aquellos que todavía no conozcan a Jordi. Bueno, decir que ha estado en el ejercicio de la abogacía durante 15 años, conoce perfectamente nuestro sector, pero desde el año 2014 quiso dar un cambio, un giro a su vida profesional, y se dedica principalmente a todo lo que es la consultoría de gestión, la transformación digital de los despachos de abogados, de las asesorías jurídicas, ¿no? Es uno de los socios de Lois, y además de este papel que desempeña en Lois, bueno, pues también es profesor de muchos cursos. Entre ellos, por ejemplo, es profesor del curso de Legal Operations y de Legal Tech en ESADE. Está formado también en el MIT y tiene muchísimas obras publicadas, como El abogado eficaz, la venta de servicios jurídicos. Además de ser un magnífico profesional, creo que en esa parte soy totalmente objetivo, y creo que nos va a sorprender a todos con su exposición y sus conocimientos. Pues a nivel personal tengo que decir también bueno, pues es un gran amigo personalmente, y una persona a la que estimo y tengo en muy buena consideración. No me enrollo mucho más. Jordi, la sesión es tuya, la presentación queda en tus manos, y nada, deseando escucharte. Muy bien, Manu, me iba poniendo rojo. Muchísimas gracias por tus generosas palabras, seguramente inmerecidas, pero la vinculación, digamos, afectiva eh, hace estas cosas. Por tanto, nos disculparán las personas que nos están escuchando, pero el aprecio es mutuo y muchísimas gracias, Manu, por la invitación, Antonio, por la invitación que está, digamos, detrás de todo esto, y a Lefebvre también por invitarme y darme una oportunidad, que en definitiva es estar con todas las personas que hoy, un viernes prenavideño casi, a las 11 de la mañana, han decidido dedicarnos un tiempo para estar aquí conectados y compartir su tiempo y quizás sus intervenciones también, de las cuales estaré muy honrado de recibir e intentar conocer sus experiencias y debatir sobre esas experiencias, sobre lo que es la digitalización, sobre lo que es la transformación digital de un despacho. Mi exposición va a fundamentarse en 7 puntos. He intentado ser lo más práctico posible y conjugar una visión práctica que proviene de 2 fuentes. Una es mi experiencia en consultoría y otra es mi experiencia en la abogacía. He intentado también, como tercer fundamento, pilar para esta exposición, simplificar los principios, simplificar la teoría y simplificar incluso los aspectos prácticos para quedarme con la sustancia, para intentar compartir, transmitiros, enviaros lo que considero que es lo sustancial y además que sea aplicable para la mayoría de personas, de abogados y abogadas que me estáis escuchando, con independencia del tamaño del despacho, con independencia del tipo de servicios o la especialidad que desarrolle en su día a día, en su profesión. Por tanto, si mínimamente he conseguido esto, me daré por satisfecho, porque lo que he intentado es hacer un discurso bastante amplio, bastante transversal, y que podáis, digamos, picotear, espigar entre los distintos mensajes que veréis en la exposición, y quedaros con aquellos que os resulten más interesantes, más útiles, según el tipo de servicios y despacho que tengáis. Como os decía, son 7 puntos y empezaré por el primer punto, que es simplemente lo que al final tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en
transformación digital, en tecnología y en lo que llamamos digitalización de mi despacho. Y es precisamente mi despacho. No hay que pensar en la tecnología, no hay que pensar en términos digitales, no hay que pensar en términos tecnológicos, sino hay que pensar en términos de necesidad, en términos de requisitos de lo que necesito. Y aquí es cuando cada despacho, en función especialmente de su posicionamiento estratégico, es decir, de cómo esté ofreciendo sus servicios al mercado y estén adquiriendo, contratando, comprando sus clientes actuales y potenciales esos servicios, tendremos que pensar en una forma de digitalización distinta de un despacho a otro. Por tanto, un poco la frase sería a cada despacho lo suyo. ¿Y qué significa todo esto? Veamos algo que nos va de alguna manera a ayudar luego en los 6 principios o las 6 reglas o las 6 claves que vendrán a continuación de esta. Cualquier despacho al final está prestando unos servicios y podemos quedarnos con el siguiente mensaje. O bien nos dirigimos a muchas personas, muchos clientes que van a contratarnos servicios muy concretos en una determinada especialidad, por ejemplo, reclamaciones de cantidad, o bien nos dirigimos a un determinado público, a un determinado cliente que nos va a contratar menos volumen, nos va a contratar menos temas, pero con una especialidad, digamos, algo más compleja, algo más sofisticada, algo más especializada. A los segundos les llamamos servicios de margen y a los primeros volumen. Por tanto, aquí vemos una plasmación de lo que es gráfica de lo que os acabo de decir. En la columna de la izquierda tenemos margen, en la columna de la derecha tenemos volumen. La mayoría de los despachos, la mayoría, tienen una combinación de ambos, pero lo importante es que su posicionamiento, es decir, cómo los perciben los clientes y por eso los contratan, es en una de estas categorías. Podemos pensar todos en marcas de despachos, en tipos de despachos donde están más situados en volumen porque los procesos son altos, porque hacen, digamos, pleitos masivos o cualquier tipo de actividad con mucho volumen, es decir, muchos temas al año, o hay despachos que hacen menos temas al año, pero sus precios, sus honorarios por cada uno de estos servicios es más alto y por tanto no necesitan tanto volumen y además su posicionamiento en el mercado la gente no los percibe como un despacho de volumen. Esto es enormemente importante porque en función de dónde estemos, de dónde ubiquemos nuestro despacho, nuestra actividad en realidad, nos vamos a tener que plantear una estrategia tecnológica de digitalización que será un camino u otro. Si estamos en margen, inicialmente necesitamos poca tecnología, porque nuestra eficiencia, es decir, la hora invertida y el retorno de esa hora invertida, y en definitiva, si tengo que ser más productivo, ir más rápido o menos, no va a estar tanto en función del volumen, sino en función de la dedicación a temas muy concretos y por tanto esa dedicación necesitará más estudio, por ejemplo, y eso muchas veces ya queda incluido, si no la mayoría de veces, en lo que serían los honorarios del caso. Por tanto, aquí la tecnología es poca porque depende mucho de la personalización y de el cerebro, decía Meister, servicios cerebro, servicios de experiencia de cada uno de los abogados. Y aquí lo importante es el conocimiento. Y esto ya nos indica que vamos a necesitar una estrategia de digitalización para eficientar el conocimiento, de tal manera que si yo hago algo, pueda recuperar parte de algo con algún tipo de herramienta, bien en forma de documentos, bien en forma de otro formato de información. Y eso sería un tipo de herramienta. Si en cambio lo que hacemos es mucho volumen, nos especializamos en volumen, de alguna manera tenemos muchos casos donde los horarios son más bajos, pero al final del año la suma de esos pequeños honorarios al final, o suma de temas, hacen que yo tenga una buena rentabilidad en el despacho. Eso necesita eficiencia y una eficiencia muy, muy dirigida a los procesos. Tengo que ser muy eficiente con mis tiempos. ¿Por qué? Porque tengo que escalar mi negocio. No puedo dedicar mucho tiempo a un determinado tema porque si lo hago voy a ser poco eficiente y poco rentable. No podré dedicar ese tiempo a otros temas. Por tanto, aquí necesito tecnología que me ayude a automatizar.
Estamos hablando de automatización de procesos. En definitiva, yo creo que al final hay muchos matices y cada despacho igual combina margen y volumen, pero es especialmente importante quedarse con el siguiente mensaje en esta primera clave. Si yo soy un despacho o yo tengo una actividad profesional de abogacía basada en procesos, o si tengo una actividad de la abogacía basada no en procesos, sino en conocimiento, sino en intentar dedicar más tiempo a los temas e intentar cobrar por esos temas y que el mercado me perciba así, ¿de acuerdo? Por tanto, conocimiento o procesos. Evidentemente, cuando hay volumen también hay conocimiento, pero fijaos que el conocimiento es mucho más estandarizable. Por ejemplo, demandas de reclamación de cantidad o demandas de desahucio o incluso declaraciones fiscales simples, etc. Segunda clave, identificar las necesidades. Si recordáis, he empezado diciendo que lo importante era conocer nuestras necesidades para la estrategia tecnológica. Una metodología que os puede ayudar, que es relativamente sencilla y que nosotros utilizamos, y aquí dependerá la complejidad del despacho, el tamaño del despacho, pero que podéis aplicar perfectamente, es aquella metodología que parte de tres grandes categorías. Cuando nos planteamos digitalizar algo, lo tenemos que hacer pensando en tres posibles objetivos, tres posibles necesidades. La primera, busco rentabilidad, es decir, estoy dedicando mucho tiempo a los temas y cuando llego a fin de mes me doy cuenta de que todo el tiempo invertido, todas las noches sin dormir prácticamente y por tanto todo el esfuerzo no compensa lo que al final estoy facturando a final de mes o no me deja hacer otras cosas y me está entorpeciendo, me está dejando mal delante de otros clientes porque no puedo atenderlos debidamente. Y por tanto, eso también me afecta en la facturación porque no puedo atender y no puedo facturar o facturo mal. Eso es rentabilidad. De cada euro que yo invierto con mi tiempo, al final un abogado lo que tiene es un vehículo que se llama tiempo, donde monta el conocimiento y la autopista es el despacho. Por tanto, al final el abogado lo que está vendiendo es conocimiento siempre, más estandarizado, más procesado o menos. Pero si yo invierto mucho en algo, no puedo hacerlo en otro, coste de oportunidad. Por tanto, yo tengo que asegurarme de que mi rentabilidad es buena o lo suficiente para permitirme vivir de mi profesión y disfrutarla. Eso es rentabilidad. De cada hora que yo invierto, yo tengo que extraer cierto beneficio de eso. No hace falta que sea de cada hora, pero sí al menos a lo largo del mes, como promedio, o a lo largo del año. Pueden haber un mes mejor, un mes peor, pero al cabo del año tengo que hacer un balance de mi rentabilidad. Por tanto, de cada euro que yo invierto de mi tiempo, de mi hora, tengo que obtener una rentabilidad. Dos, ser más eficiente. Segundo objetivo, yo necesito que cuando hago una demanda de monitoreo donde un 70% es prácticamente igual y cambia un 30 o un 20%, necesito ser más eficiente. No puedo estar picándolo cada vez. Incluso las plantillas supone que tenga que picar una parte. ¿Puedo automatizar eso? Esa sería una pregunta para ser eficiencia operativa. O cuando busco expedientes, tengo un buen gestor de expedientes. ¿Me está vinculando, como hace el FB, por ejemplo, el conocimiento de las bases de datos con un determinado expediente? ¿O tengo que ir por dos bases de datos distintas y luego hacer un ejercicio intelectual para que confluyan? Eso es ser menos eficiente que lo primero. O bien, satisfacción del cliente, tercer gran objetivo. Yo necesito o yo quiero, son complementarios todos. De hecho, lo ideal es que se cumplan todos. Pero un tercer objetivo sería intentar mejorar la satisfacción del cliente, superar sus expectativas. Si yo supero sus expectativas, lo que hago es cerrar un círculo virtuoso porque me va a traer más temas y si no tiene más temas hablará bien de mí. Por tanto, me sitúo por encima, digamos, esa publicidad, esa promoción, esa propalación de mensaje positivo me sitúa en el mercado que yo quiero estar. Cuando os planteéis digitalizar, transformar digitalmente vuestro despacho, pensad en estos tres cajones. ¿Yo qué quiero? ¿Ser más rentable? ¿Quiero ganar eficiencia para ser más rentable? ¿O quiero satisfacer al cliente? Lo aconsejable es empezar por lo que está en medio, la eficiencia. Normalmente si mejoras la eficiencia, mejoras la rentabilidad y mejoras la satisfacción. Por tanto, segunda clave, centraros en la eficiencia como objetivo de digitalización. ¿Qué es la eficiencia? Hacer más cosas en menos tiempo. Todo aquello que puedo hacer en menos tiempo, miro los procesos, luego lo veremos, y veo dónde están los cuellos de botella, los obstáculos, las barreras, e intento de alguna manera ser más eficiente, mejorar mi trabajo en eso. Aquí os ponía algún ejemplo, simplemente fijaros, por ejemplo, en el nivel, esto es extraído de un trabajo de consultoría nuestro,
Por ejemplo, en este caso, podríamos mejorar en el sistema de trabajo colaborativo entre los abogados. Documentos compartidos para que trabajaran y propusieran opciones en un mismo documento y las modificaciones que se fueran haciendo o los añadidos no consistieran en versiones de cambio, documentos que se iban maileando, enviando por email con versiones de cambio, sino evitar todo eso que es ineficiente, ya no el lío que te montas con las versiones de cambio, sino que es ineficiente por el tiempo que se tarda y descubrir dónde está la versión, aunque esté señalado en control de cambios, y intentar ya en el momento uno del documento trabajar de forma colaborativa con distintas personas que están en distintos puntos de España, porque tenía este despacho distintas oficinas. Bien, eso sería un simple ejemplo. No me entretengo mucho más. Tercero, priorizar los objetivos. Bien, ya tenemos esos objetivos. Fijaos que al final cada objetivo se desglosa, como veis aquí, la rentabilidad en 3 y luego las acciones concretas. O objetivos muy, muy, muy concretos, que son casi acciones. Eficiencia operativa, satisfacción del cliente, exactamente lo mismo. Pero claro, si hay muchos, si tenéis un despacho pequeño, hacéis una actividad o dos actividades muy concretas, será mucho más fácil y no tendréis que hacer, digamos, un ejercicio tan amplio. Basta decir, bueno, yo la eficiencia para mí, ¿qué es? Oye, pues mira, mejorar, por ejemplo, el tiempo que tardo en hacer un monitorio, mejorar el tiempo en que yo tardo en hacer una demanda de desahucio, mejorar el tiempo que invierto en una consulta. Eso sería ya la pregunta básica en caso de un despacho pequeño. Priorizar los objetivos. Imaginemos que hay muchos objetivos, como es este caso, o incluso como ejercicio para saber dónde tenéis que poner vuestro tiempo y dinero. En cuanto a la digitalización, no deja de ser una inversión. Os propongo un esquema, no hace falta que sea de burbujas, simplemente puede ser manual, cogéis dos ejes y en un eje, aquí son tres, no os compliquéis la vida, coged dos ejes, eje izquierdo, velocidad de implementación e impacto estratégico operativo. Cogéis dos ejes, imaginaros que tenéis 5 objetivos, lo que hemos dicho, mejorar la eficiencia, además pueden ser concretos, aquí como veis están todos. Mejorar la redacción de demandas de desahucio. Bien, es un objetivo, sería una burbujita. Y así continuamos, las que tengamos. Y pensad o responded a dos preguntas. De estos 5 objetivos, ¿cuál es más rápido en su implementación? ¿Cuál voy a tardar menos en implementar? Cuando conozcáis un poco las tecnologías, cuando tengáis un poco más la idea de lo que hay en el mercado, etcétera, pues bueno, lo sitúo, si tardo menos o más, en este eje. Si es más, arriba, si es menos, abajo, en el cuadrante izquierdo. Pero plantearos también el impacto estratégico en vuestro despacho, en vuestra actividad. Esto os va a reportar una eficiencia pequeña, una eficiencia media o una eficiencia grande. En función de lo que consideréis, situad ese punto en el cuadrante consideréis y cruzad los puntos de esos 5 objetivos que teníamos. ¿Cuáles tenéis que acabar escogiendo? En este caso, los que tenemos en el cuadrante superior derecho. Se ve mal, pero es CL3 y CL1, donde pone ilustrativo, porque son los más rápidos de implementar con el mayor impacto en mi negocio. Por ejemplo, en la rentabilidad, por ejemplo, en hacer las cosas más rápido, pero no solo las cosas, sino este tipo de documentos más rápidos, en la colaboración entre los abogados, en cambiar determinado hábito de los abogados, del objetivo que tengáis, en función de si sois pocos en el despacho, o sois muchos en el despacho, habrá un tema que se llama gestión del cambio, tendréis que direccionar o redirigir a determinadas actitudes de las personas, pues todo el tema de gestión de cambio serían objetivos también dentro de este parrilla de burbujas. Bien, 4. Ya tenemos estos 3 pasos, ya sabemos más o menos si somos procesos o margen, si necesitamos poca o mucha tecnología. Hemos también visto si al final los objetivos son unos u otros, partiendo de esos 3 cajones. Y cuarto, y tercero hemos priorizado. Y cuarto, vamos ya a ver si podemos rediseñar procesos e identificar sobre todo aquellos cuellos de botella, aquellas ineficiencias. Para rediseñar procesos, 4 fases: descripción del proceso, identificación de ineficiencias, rediseño e implementación. 4 fases muy simples donde primero te enteras de cómo va el proceso, porque muchas veces no se tienen dibujados, no se es consciente del proceso. Uno se pone a atender a alguien, luego extrae cierta información, luego consulta jurisprudencia, luego empieza a redactar la demanda, luego la envía al procurador, pero todo esto lo tenemos muchas veces en la cabeza, no está
mapeado, no está negro sobre blanco y muchas veces poniéndolo negro sobre blanco detectas dónde está la ineficiencia y por tanto el punto de mejora. Eso se llama descripción. Ineficiencias, luego lo rediseño, es decir, lo readapto y lo implemento con la tecnología necesaria, si es necesaria tecnología. Este es otro ejemplo extraído de nuestra experiencia en consultoría de, en este caso, un departamento de gestión laboral dentro de un despacho que tiene distintos departamentos. Bien, nosotros mapeamos o localizamos 17 procesos críticos. ¿Qué es un proceso crítico o un proceso? Un servicio. En definitiva, no os mareéis demasiado con la terminología. ¿Qué es un proceso? ¿Qué hago yo en el despacho? Pues yo lo que ayudo es a las personas a reclamar cantidades. Bueno, pues es demandas de cantidad. Y dentro de las demandas de cantidad, pues ser un juicio monitorio, un ordinario. Esos son los procesos críticos. En este caso, como veis, son los procesos críticos en un departamento laboral. ¿Qué hacen? ¿De dónde provienen sus ingresos y, por tanto, por qué los clientes los contratan? ¿Porque hacen altas a la seguridad social? ¿Porque hacen bajas? ¿Porque hacen contratos? ¿Porque hacen variaciones de jornada? Y esto puede ser como consulta o bien como soporte documental. Presentan modelos 111 y 190 hasta las impresiones del RNT o el RLT. Por tanto, todo esto es proceso crítico. Tenemos que, porque de todo eso, la suma de todo eso es de lo que vive el despacho, en este caso el departamento. Bien, pues mapeamos los 17 procesos. ¿Qué es un mapeo? Primero lo describimos linealmente. No hace falta que sigáis toda la metodología, pero yo creo que os ayudará a quedaros con algo que podáis hacer. Por ejemplo, describirlo. Lo describo. El primer proceso, que es el proceso de alta en el sistema red. Bueno, pues primero, el proceso empieza con el envío por el técnico de una plantilla al cliente y vamos describiéndolo más o menos someramente, aquí podéis modularlo vosotros, pero para tener una idea de lo que estáis haciendo realmente. Y descubriréis con sorpresa que veis que al ir desglosando ya os vais dando cuenta de dónde estáis fallando desde el punto de vista de la eficiencia. Esto luego se dibuja, nosotros lo dibujamos porque al final hay una expresión gráfica que se traduce en la incorporación o el señalamiento de las ineficiencias. En este caso, por ejemplo, habían 3 grandes grupos de ineficiencia. El primero que hace relación a la recepción o la petición y recepción de la documentación que necesito por parte del cliente, documentación de índole laboral, de naturaleza laboral. Luego, con un tema de plantillas y un tema de colaborativo. Teníamos un objetivo que era mejorar en un 20% la eficiencia. Y ese era nuestro objetivo y es el que intentamos cumplir. Sigamos un poco más allá de los procesos. Punto quinto, hemos revisado los procesos y al final los procesos es plantearse de forma más sistemática, más metódica, prestando más atención lo que hago en un determinado servicio que presto. Una vez tengo esto, me es mucho más fácil identificar los puntos de dolor, los puntos de ineficiencia, que es donde seguramente necesito la tecnología. Y ahí entra todo el tema tecnológico, que es, bueno, ahora, ¿cómo traduzco esto en términos tecnológicos? Bien, pues aquí podemos hacerlo de forma bastante sencilla, con ayuda ya de demos de proveedores. Uno puede ser perfectamente con soluciones de Febre, con proveedores que te van explicando a través de demos, simplemente, las demostraciones típicas, te van diciendo, pues mire, yo he concluido que mi necesidad es esta, he hecho los 4 puntos anteriores y mis necesidades son estas. Incluso ya me he puesto a describir o identificar los requisitos tecnológicos que necesito, que es los que están en la columna de la izquierda en azul. Y tengo varios proveedores. Aquí, como era un proyecto muy amplio, teníamos varios proveedores hasta un número de 5, pero pueden ser 1, 2 o 3 proveedores. Y yo tengo una serie de requisitos tecnológicos que es la traducción digital, o si queréis, la traducción tecnológica de mis necesidades funcionales, de las cuales yo sé mucho porque soy abogado, pero desconozco bastante cómo traducirlo en tecnología. Por tanto, igual necesitamos un driver, un diccionario, que nos ayude a traducir las necesidades que yo he detectado y que he priorizado incluso, y yo ya sé dónde estoy fallando en mis procesos, pero necesito a alguien que me ayude a traducir esto en formato tecnológico. Para eso es especialmente útil las demostraciones.
O, evidentemente, previo una exploración del mercado. Hoy en día las webs dan mucha información, entramos en un proveedor, podemos ver, hay incluso informes más o menos técnicos que publican los medios de comunicación, que podéis encontrar por parte de los proveedores habituales o las casas tecnologías habituales, descargáis, ahí ya os van un poco incluso guías, pues mira, si te pasa esto, esta tecnología te podría ayudar, un poco dedicar unas horas, no muchas, pero unas horas a empaparse de ese vocabulario, de esas necesidades, y luego ya ir un poco más focalizado con las demostraciones para hacer preguntas concretas. Cuando de una manera u otra, o empezando por las demos, junto con esa información que ya he recopilado, esa investigación mínima que he hecho de lo que hay en el mercado, junto con las demos, al final sale una lista de requisitos que es la traducción técnica, tecnológica de mis necesidades. Y aquí teníamos, como veis, una serie de requisitos tecnológicos. Proceso de creación de documento, tema de firma digital, implementación y soporte, seguridad y cumplimiento, tema de compliance, etc. Este caso es un caso muy particular. ¿Qué hicimos? Ponernos en contacto con varios proveedores, hacer demostraciones y nosotros íbamos chequeando lo que cumplía más o menos ese proveedor respecto en relación a el registro tecnológico que tenéis cada uno de los requisitos que tenéis en la izquierda. Evidentemente, cada uno de estos requisitos que tenéis aquí es la condensación de muchos subrequisitos que nosotros teníamos y que vamos también chequeando, pero no hace falta complicarse. Simplemente con un requisito tecnológico que sea de categoría, como lo que tenéis aquí, ya es suficiente. Y, oye, yo necesito, por ejemplo, que cuando me reciba un email, ese email, cuando yo lo abra, el documento poder incorporar directamente al expediente del caso. Bueno, es un requisito, lo pongo en la columna de la izquierda. O yo también necesito, además, tener una información mucho más precisa de las características de este cliente y que se relacionen no solo con el tema, con el caso, con el expediente, sino que se relacione con un CRM, un gestor de clientes, para realizar determinadas promociones comerciales, como puede ser el envío de newsletters segmentadas, es decir, que le interesen. Bien, es un requisito tecnológico. Y voy apuntando. Y en función de si ese proveedor y lo que me dice, lo que me explica las demos y lo que veo, voy punteando en verde si lo cumple totalmente, en ámbar si medio medio o en rojo si no lo cumple. Y esto es un ejercicio que si en definitiva tienes poca tecnología que aplicar, es un ejercicio muy útil y casi intuitivo. Va bien hacerlo en un Excel para tenerlo ahí, para hacerte tú una composición más técnica y afinar bastante más la tecnología que vas a contratar. Bien, empezamos con la tecnología, seleccionamos al proveedor que nos parezca oportuno y finalmente hay un tema que es el cambio digital. Si al final en el despacho hay una o dos personas, poco cambio digital necesitamos. Al final aquí no tenemos que gestionar más que nuestro propio cambio. Y ya lo estamos gestionando porque nos estamos interesando por la tecnología, estamos haciendo todo este ejercicio de los 7 pasos y nos interesa todo el mundo digital. Por tanto, poco que hacer aquí. Si es un despacho mediano, algo grandecito, aquí empezamos ya, o si es un despacho pequeño, medianito, que tenemos 5 o 6 personas, aquí ya tenemos que empezar a gestionar el cambio digital porque la adopción de la tecnología y especialmente el uso, el partido, el aprovechamiento que se le saque de esa tecnología depende de una actitud más, signo más, habilidades o competencias de la persona que las va a aplicar. Por tanto, cuanto más alto sea este factor, más alta será la adopción, más aumenta la eficiencia, mejor rentabilidad. Por tanto, es importante asegurarse que las personas van a asumir ese cambio digital y van a ser, digamos, buenos usuarios de la tecnología e ir más allá de lo que aparentemente ofrece la herramienta. Un ejemplo que nos pasa a todos, a mí el primero, o un caso que nos pasa a todos y seguramente ilustrará mejor lo que quiero decir. Nuestro móvil, el dispositivo móvil que tenemos, es de una gran potencia. Tenemos muchísima potencia de procesamiento y muchísimas funcionalidades. Todo lo que los que tenemos cierta edad hacíamos en la vida ordinaria con herramientas o utensilios o dispositivos separados, el despertador, la televisión, la radio,
Todo ahora está en un único dispositivo con una capacidad de cálculo enorme. Pero no estoy utilizando ni mucho menos todas las funcionalidades ni todas las capacidades que me permite mi móvil. Estoy en mi zona de confort tecnológica, que es que utilizo con bastante frecuencia, sino cada día, determinadas funcionalidades, requisitos de este móvil. Si nos quedamos aquí, ya está bien, nos sirven, nos es útil y por eso si continuamos con los móviles, no seguramente volveríamos a tener distintos dispositivos aislados u otra máquina, pero nos es útil incluso así. Pero cuando se habla de servicios profesionales donde la rentabilidad es importante, es decir, cada hora de mi tiempo, cada euro que invierto, tengo que tener un retorno, porque si no voy carcomiéndome la rentabilidad y por tanto desmotivándome y por tanto llegando a una situación peligrosa de números rojos. Si eso ocurre en un despacho, el problema lo tenemos. Y la tecnología es un revulsivo, es una palanca que debe ayudarnos precisamente a todo esto. Es decir, a ser más rentables y, por tanto, eso significa utilizar en su máxima, digamos, cota la tecnología, hasta donde podamos. Eso depende de la gente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es intentar dividir, cuando hay un grupo importante o numeroso de gente, a las personas en distintos perfiles, desde lo que llamamos promotores a los que son resistentes. Las palabras son evocativas. Los promotores dinámicos son impulsores del cambio, medimos 5 dimensiones y luego tenemos a los pasivos y resistentes, que no es que sean malos per se, no es una etiqueta de juicio moral, es una etiqueta de juicio de eficiencia. Y lo que tenemos que intentar es que esos resistentes vayan convirtiéndose en pasivos y a la vez pasen en dinámicos, o en todo caso conocer dónde están las resistencias, dónde está el obstáculo que no está ayudando a la adopción de la tecnología, y no solo a la adopción tecnológica, sino recordar que la tecnología va asociada a los procesos. Por tanto, si yo he cambiado un proceso y no se está cumpliendo el proceso, quiere decir quizás que el síntoma no es el proceso, sino la tecnología. No se está utilizando bien la tecnología. O al revés, quizás la tecnología está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero el rediseño del proceso no es correcto. Por tanto, quizás entonces ese tanto de responsabilidad es imputable a mí como director, como gestor, como responsable del despacho. Bien, nosotros clasificamos estos perfiles. ¿Y cómo los clasificamos? Con una herramienta que os animo a que probéis, entre otras cosas porque es gratuita, que es un diagnóstico de madurez digital. Veréis, tenéis un informe gratuito donde, en este caso, os clasifica de alguna manera, os da un índice, no os clasifica los resistentes y eso, pero sí que os dará un índice entre cinco niveles de dónde estáis de madurez digital. Y eso ya, como mínimo, os da una primera idea global. Y a partir de ahí, esa información que os comentaba que podéis obtener de investigación de mercado, junto con las demos, ya os puede orientar no solo para la tecnología que tenéis que emplear, sino para la gestión del cambio. Y esa gestión del cambio luego puede enlazarse muy bien, puede linkarse muy bien con el tema de los procesos, el tema de la tecnología. Luego Manu nos comentará una herramienta que quizás os interese porque tiene toda la globalidad de cuestiones que podéis realizar en un despacho desde el punto de vista de procesos, que es Tandem, o necesitáis solo un módulo. Todo esto al final es porque vosotros obtenéis información, pensáis en vuestras necesidades y hacéis un ejercicio que para un abogado es extremadamente fácil, que es subsumir vuestras necesidades en unos requisitos tecnológicos que para los abogados son las normas, la jurisprudencia, la normativa. Ese ejercicio de subsunción al que estamos tan acostumbrados es, de alguna manera, como podríamos resumir todos esos 7 pasos. Conocer mis necesidades, priorizarlas y subsumirlas en requisitos tecnológicos. Todo esto de la gestión del cambio, al final, necesitas a veces, si hay bastantes personas en el despacho, realizar un plan de acción. Como aquí veis, simplemente os lo pongo para que veáis cómo trabajamos nosotros, que es un plan de acción para cada uno de los perfiles. Pues los promotores tenemos estos retos, tenemos que necesitan desarrollar estas capacidades y las acciones concretas son estas. Y con cada perfil hacemos lo mismo. Plan de comunicación, aquí lo mismo. Lo que he dicho antes, si sois varios, el despacho tiene abogados y personal administrativo, lo que necesitamos es comunicar las cosas, porque si no comunicamos, las personas no van a saber que se está realizando un cambio de, digamos,
mentalidad a través, o que se va a instalar tecnología o que queremos cambiar los procesos y hay que tener mucho cuidado con la comunicación. Hay que trazar diseñar los objetivos o definir los objetivos, ver por qué canales lo haremos, tener un control de medición de cómo si estamos cumpliendo o no los objetivos a través de entrevistas con las personas, ver a qué audiencia. Por ejemplo, aquí veis que nos dirigíamos a los 4, teníamos mensajes para los 4 grupos que salían de un test y ver al final qué responsables nos pueden ayudar a viralizar todo esto. La comunicación, cuando se trata de un despacho donde hay una población de abogados, abogadas y personal administrativo importante, pues es extremadamente o enormemente interesante y además indispensable, porque si no se producen muchos choques entre los departamentos, entre los socios de los departamentos, entre el personal administrativo de los departamentos, se producen disonancias, es decir, descoordinaciones y lo que nos ayuda a la comunicación es que la gente conozca lo que estamos haciendo, pueda participar en lo que estamos haciendo y integramos esa participación de tal manera que no provenga de arriba como una imposición, sino que también tengamos en cuenta lo que los demás proponen, porque al final son los usuarios directos, por ejemplo, de la tecnología. Y finalmente, la planificación. ¿Cómo planificamos todo esto? Bueno, pues lo planificamos a través de, en este caso hay herramientas que nos pueden ayudar a la gestión de proyectos, pero aquí tenéis un Excel donde ponemos las actividades, aquí los hitos son 1, 2 y 3, las filas marcadas en gris, determinar los requisitos funcionales, que hemos comentado, las necesidades. Luego vemos qué selección de CRM a implantar, aquí requisitos tecnológicos, y luego un ensayo. En este caso nosotros lo decimos así. Aquí vosotros vais a relacionar las acciones que necesitéis. Esto es un simple Excel, como veis. Ponemos la previsión en horas y las personas que van a dedicarse a esto, si soy yo, si es otra persona, si es alguien de mi equipo, si es mi socio, etcétera. Lo pongo aquí para tener una idea del tiempo que voy a dedicar por una sencilla razón. Porque recordemos que en un despacho de servicios profesionales de la abogacía, cada hora que invierto en una cosa no puedo invertirlo en otra. Por tanto, he de tener como mínimo una conciencia de mi hora, como tengo que tener una conciencia de cuánto vale mi hora. Porque si no, yo no puedo estocar esas horas, no puedo dejarlas en un armario y recuperarlas, se pierden. Y tengo que procurar dentro de mis horas lectivas saber dónde estoy invirtiendo las horas y saber si esas horas vale la pena o no que las invierta ahí. Y luego tenemos un pequeño cronograma ya, que es por semanas, en este caso incluso puede ser por días, pero lo más útil por semanas, de cuándo se va a hacer cada cosa y cuándo se prevé terminar los hitos. Por tanto, como veis, un simple Excel donde ponemos las acciones que hay que hacer, los hitos grandes, por ejemplo, implementar un CRM, gestor de clientes, implementar un gestor de expedientes, las acciones, que en este caso serían ver mis necesidades, conocer mis necesidades, priorizarlas, por ejemplo, y las horas más o menos que me va a ocupar, quién lo va a hacer y cuándo tengo previsto hacerlo. Y finalmente, eso es todo lo que me queda y para no robarle más tiempo a Manu, yo creo que Manu ya te devuelvo la palabra y disculpa que me he pasado unos minutos de lo que teníamos, digamos, pactado, pero creo que todavía vamos a tiempo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Jordi. Vamos a abrir, como veían ahí, unos minutos para preguntas para Jordi. Las pueden ir escribiendo en el chat. Y mientras van escribiendo esas preguntas y al hilo de la presentación de Jordi, de todas esas ideas y reflexiones que nos ha lanzado, yo me quedo con esos primeros retos estratégicos, esos 3 retos que comentaba Jordi: la rentabilidad, la eficiencia, la satisfacción del cliente. Y querría compartir con ustedes estos, bueno, pues mientras trasladan esas preguntas a Jordi, que podamos leer ahora en el chat, en estos 5 minutillos, no mucho más, me gustaría presentarles el cómo desde Lefebvre pues hemos tratado también de, pensando en esos puntos estratégicos, mejorar, ayudar a esos grandes retos estratégicos, ¿no? Especialmente en lo que afecta, en este caso, a la eficiencia, muy vinculada o muy relacionada con lo que es el conocimiento que se genera dentro del despacho. ¿Qué es lo que hemos hecho desde Lefebvre? Pues hemos querido, en lo que es la base de datos de Lefebvre, que muchos conoceréis, toda la base de datos de conocimiento de Lefebvre, con los mementos, la legislación, la jurisprudencia, hemos integrado el propio conocimiento del despacho. De tal manera que cuando hagamos una búsqueda en la base de datos, por ejemplo, tutela de los intereses privados, a la hora de hacer una consulta, pues voy a tener que volver a conectarme.
como digo, a la hora de hacer una consulta en la base de datos, voy a poder acceder al mismo tiempo, en la misma aplicación, en el mismo interfaz, no solo a los contenidos propios del Lefebvre, en este caso, con los mementos, con la jurisprudencia, los comentarios, sino que voy a tener además una nueva pestaña, la de mi despacho, con mis documentos, con el conocimiento de mío y el conocimiento de mis compañeros que compartimos. Y en este caso, ¿qué voy a encontrar en la pestaña de mi despacho? Ya no solo esos documentos, esos informes, ese conocimiento que voy generando dentro del despacho, como puedan ser sentencias de casos exitosos en los que hemos participado o otro tipo de informes que hayamos elaborado, sino que además estos documentos propios del despacho vamos automáticamente a aportarles valor desde el Lefebvre. Sobre todo con esos objetivos que pudiesen ganar eficiencia en la gestión del conocimiento, ya no solo por el tiempo que se puede ahorrar a la hora de compartir ese conocimiento, de localizar ese conocimiento, porque se indexa a texto libre cualquier documento. Veíamos aquí el documento que hemos abierto, una sentencia incluso escaneada. Vamos a reconocer y a extraer toda la información de ese documento, lo vamos a incorporar en la propia lista de resultados y además le aportamos valor jurídico, valor de análisis que hacemos en Lefebvre de manera totalmente automática, de tal manera que sobre nuestro propio documento vamos a tener identificados una serie de descriptores, esos conceptos jurídicos que nos van a dar más información del contenido, en este caso del documento. Vamos a clasificar automáticamente el documento en el propio tesauro de la base de datos para poder utilizar estos criterios de cara a buscar, a filtrar resultados. Y un tema muy importante también, vamos a identificar automáticamente todas las citas a legislación y jurisprudencia que se encuentran en el documento. Incluso en la propia lista de resultados veremos que en este caso pues, se encuentran citas derogadas dentro de este documento. Si abrimos nuestro informe de citas que ha generado automáticamente esta aplicación Tandem sobre nuestros documentos, pues veremos que se está citando, por ejemplo, en esta sentencia en concreto, pues el artículo 306 del Código Civil, que está derogado, nos va a dar aquí la información. Podríamos ir directamente al documento, de tal manera que al final lo que vamos a obtener es, bueno, pues ya no solo eficiencia en cuanto a la localización, al tiempo que empleamos en trabajar con el conocimiento del despacho, sino que además vamos a aportar ese plus, por así decirlo, de seguridad jurídica, en tanto en cuanto con este informe de citas, pues vamos a conocer si nuestros documentos están realmente en vigor, si hay alguna parte de los mismos que debamos actualizar o que cuando volvamos a trabajar sobre ellos debemos tener precaución o debemos tener en cuenta porque están citando a lo mejor algunas normas, algunas sentencias que ya no se encuentren en vigor o que hayan sido anuladas, ¿no? Y además, ¿qué vamos a poder hacer también de cara a mejorar esa eficiencia y a optimizar todo nuestro conocimiento? Pues a través de otras herramientas de inteligencia artificial que están dentro de la base de datos del Lefebvre, que es Sibila, por ejemplo, vamos a poder, partiendo de nuestro documento, del documento propio del despacho, localizar otros documentos que puedan estar relacionados al contenido del que trata nuestro documento, ¿no? En este caso, al pulsar en ese análisis de Sibila sobre nuestro documento, nos extrae todos los conceptos jurídicos de los que habla el documento. En este caso era una sentencia, pues que habla de nulidad de pleno derecho, de libertad de competencia. Podemos incluso seleccionar aquellos conceptos que puedan ser más o menos relevantes para nosotros. En un segundo paso, vemos toda esa legislación, jurisprudencia que está referenciada, en este caso, este artículo del Código Civil que está derogado, voy a desmarcarlo, porque ahora cuando vaya a los resultados, lo que voy a hacer es, partiendo del, como digo, del contenido del documento del despacho, de vuestro documento, voy a encontrar dentro de toda la base de datos otros documentos que traten de los mismos temas. Mementos, sentencias, artículos doctrinales, pues que están hablando de declaración de nulidad radical, de arrendamiento de industria, del contrato del objeto, de todos esos conceptos de los que hablaba nuestro propio documento, ¿no? De tal manera, ¿qué es lo que hemos pretendido con esta herramienta? Y como digo, teniendo muy presentes esos objetivos, especialmente el de eficiencia que comentaba Jordi en su presentación, pues es en primer lugar que lo que es la localización, la gestión del conocimiento propio del despacho sea muy sencilla,
que se pueda acceder a todo ese conocimiento a través de un buscador a texto libre, perdón, con todas esas ventajas de la búsqueda semántica, de la base de datos, de la relevancia, que compartir el conocimiento dentro del despacho sea también algo muy ágil, muy rápido, y sobre todo con todo este análisis que se realiza sobre la propia documentación del despacho, ya no solo la clasificación en el tesauro, la identificación de conceptos, la relación con otros contenidos de la base de datos, sino sobre todo, especialmente, ese informe de citas que genera automáticamente, que me va a permitir detectar documentos propios que puedan estar derogados o que puedan citar normativa que ya no está en vigor. Es lo que, bueno, pues una herramienta aprovechando esta tecnología, todas las nuevas tecnologías que desarrollamos en LSR, pues tratar de mejorar, en este caso, todo lo que es la gestión interna del conocimiento del despacho, ¿no? Y hecha esta pequeña presentación de lo que podría ser un caso práctico, digamos, de esas herramientas, de esta tecnología al hilo de la presentación de Jordi, pues si os parece, si hay preguntas, vamos a dar paso a las preguntas que puedan existir, tanto sobre la presentación de Jordi, que seguro que son muchas, como si hubiese también alguna pregunta en relación a Tandem, a esta herramienta que les hemos enseñado. Pues bueno, en este caso, por favor, utilizad el chat, escribid ahí todas las preguntas y desde el control del panel nos las van a ir trasladando para que podamos responderlas. Pues gracias a los dos. Alguna pregunta tenemos, así que vamos a ir con las preguntas. Nos preguntan, bueno, os felicitan por la exposición y le preguntan, estas para Jordi, ¿cómo se puede superar esa resistencia del personal a la evolución tecnológica? Porque cada nueva corporación tecnológica nota incorporación tecnológica nota esa resistencia al cambio. Es verdad que hay cierta resistencia al cambio, pero la buena noticia es que está muy localizada, muy identificada. Habrá gente en el despacho que será resistente, pero habrá gente en el despacho que no será tan resistente, es más, puede convertirse en un promotor. ¿Qué ocurre o cuál es la mejor actuación para intentar limitar o delimitar las resistencias? Primero, conocer la motivación subyacente de esa resistencia. Muchas veces no tiene que ver con la tecnología, sino con la relación con el despacho. Salarial, reconocimiento. Entonces ya no estamos hablando de una, digamos, resistencia tecnológica, sino que la resistencia tecnológica es un síntoma de otro problema que seguramente es mayor. Segundo, si es tecnológico, normalmente está bastante identificado el porqué. Y es porque no conoce los beneficios de utilizar esa tecnología, porque se ha situado en una zona de confort donde el primer paso no lo ha dado. La mayoría de personas resistentes que ofrecen el primer paso pasan a dinámicos, porque ven la utilidad y sobre todo experimentan en sí mismos la utilidad. Y luego hay un tercer grupo que está muy identificado, si queréis, una tercera bolsa de personas muy identificadas, que son los resistentes, digamos, eternos, perpetuos. Por tanto, de alguna manera esa resistencia nos tiene que ayudar para no variarla respecto a ellos, porque son gente que difícilmente va a cambiar por otras circunstancias, sino intentar que sea lo menos posible ese núcleo de resistencia. En toda la organización, hablo de una organización donde haya pues, una población importante de personas, suele haber un pequeño porcentaje de resistentes que de alguna manera continuarán siéndolas. Si no es por alguna de las causas que comentábamos subyacentes, lo son por otras razones, pero no directamente, no siempre o muy pocas veces directamente por nuestra experiencia con la tecnología. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, están utilizando WhatsApp, Facebook, personas de 75, 80 años. Personas que todavía a veces, 60, 62, son unos expertos en Facebook, por ejemplo, y pueden saber mucho más que yo, o LinkedIn, y en cambio no están dispuestos a utilizar o a, digamos, presentar resistencias para algo que se llama cambio, que no es tanto tecnológico, sino es el cambio. Y, por tanto, eso merece un análisis, digamos, aislado, separado o distinto. Muchas gracias, Manu. La información de documentos del despacho que introduzca en Sibila se comporta como con el resto de usuarios o forma parte de mi área privada únicamente.
No, toda la documentación forma parte del área privada, o sea, cada despacho gestiona su propia documentación, no sale, digamos, a otro despacho. O sea, además, existe dentro de lo que es este ecosistema de Lefebvre, la gestión de la documentación del despacho es extremadamente sencilla, es decir, bueno, se puede hacer de dos formas diferentes, ¿no? O bien a través de lo que es la aplicación de gestión de despachos, de gestión de expedientes que tenemos, que es Lexon. Cualquier documento que pase a formar parte de un expediente, de una actuación, automáticamente, sin tener que hacer absolutamente nada, dentro de la base de datos de conocimiento de ese despacho, todos esos documentos que se incorporan al gestor de expedientes aparecerán ya como resultados en la propia base de datos, ¿no? Y también, bueno, pues existe, si no, la opción de disponer de exclusivamente un gestor documental donde cada usuario va a poder gestionar sus propios documentos, su área privada de documentos, ¿no? Muchas gracias. Jordi, nos preguntan, bueno, realmente abundan en la resistencia y mencionan que es del personal de mayor edad y que tardan más tiempo que la gente joven. Y también nos preguntan sobre el COVID, si realmente ha tenido muchos efectos negativos, pero quizás en la digitalización ha tenido un efecto positivo. Hay dos lecturas, o hay, digamos, hay dos bandos. Uno cuya opinión es que sí, que ha cambiado y por tanto ha traído novedades y ha servido como palanca de un cambio importante, significativo respecto a lo que hacíamos antes. Y hay un segundo bando, entre los que me incluyo, que matizamos o moderamos mucho esa opinión. ¿Ha traído cambios? Sí. ¿Ha traído unos cambios tan significativos o importantes como creíamos? No. Por ejemplo, el cambio más importante es en el de la presencia. Es decir, ahora ya no es presencia, sino que es telepresencia. Por tanto, esto ha mejorado o ha ayudado o ha dado nuevas herramientas o ha complementado canales de comunicación. Lo que estamos haciendo ahora es un gran ejemplo. Cuando yo hago una videoconferencia con un cliente es un gran ejemplo. Cuando tenemos un meet, una reunión con distintas personas en distintos puntos del mundo, es otro ejemplo. Esto ya existía antes del COVID, pero la COVID lo que ha hecho es fomentar y conseguir que algo que era esporádico, que no era la norma de conducta, se convierta en una norma. Por tanto, desde el punto de vista de la comunicación, ha mejorado. Ahora bien, desde el punto de vista de la eficiencia, de la gestión y de la rentabilidad, incluso diría desde el cambio, digamos, de gestión del cambio, ha mejorado poco, salvo las personas jóvenes que están buscando un despacho para integrarse. Desde el punto de vista de la gestión de personas, de los recursos humanos de ese despacho, el ofrecimiento del teletrabajo se ha convertido en una ventaja competitiva que están valorando los nuevos candidatos. En esas dos cuestiones, comunicación y ventaja competitiva respecto a la captación de talento, son dos cambios. No en cambio en el resto. ¿Por qué? Porque se está demostrando incluso que el teletrabajo a veces es más ineficiente que la presencia, lo cual resulta paradójico a veces. Y seguramente quien nos esté escuchando, pero vosotros mismos, Manu, Antonio, lo habréis experimentado, y es que no paramos de enlazar una videoconferencia con otra. Cosa que antes, como tenías que desplazarte más, había una fricción o había un desincentivo o había algo que decía, bueno, voy a planificar mejor, porque si tengo que moverme ahí y luego ir ahí, como, en fin, igual. Ahora bien, realmente es útil, muy útil. Pero al final es como todo. La parte virtuosa está en la mitad. Es una buena combinación de elementos digitales con elementos presenciales. Por tanto, la COVID sí que ha fomentado esa parte digital. Muchas gracias. Manu, ¿qué tipos de documentos pueden integrarse? Dentro de lo que es la base de datos, dentro de esa gestión interna del conocimiento, cualquier tipo de documento. Al final, bueno, pues los documentos nos van a llegar PDFs escaneados, como el que hemos visto, extraemos mediante un OCR todo lo que es el texto del mismo. Pueden ser documentos de Word, hojas de cálculo, correos electrónicos, es decir, cualquier documento al fin y al cabo que tenga texto, que tenga algo relevante para el despacho, independientemente del formato,
va a quedar incorporado, digamos, a esa base de datos de conocimiento interna con todo el análisis que hemos estado visualizando, ¿no? Gracias, Manu. Esta es una pregunta que Jordi estará muy acostumbrado a ver porque nos dicen ¿qué recomiendas para alguien que acaba de iniciarse en el mundo de la abogacía? Es decir, sin ningún tipo de trayectoria previa o muy poca, ¿y qué retos, es una pregunta muy, muy abierta, qué retos tienen que asumir preferentemente y cómo enfocarlos? Es una pregunta muy amplia, y efectivamente que normalmente es una pregunta que intento responder en función de quién me la plantea y conocer un poquito más sus circunstancias, pero bueno, voy a atreverme, voy a lanzarme a la piscina y dar una respuesta más, digamos, genérica de la que pueda sacarse alguna utilidad, si es que puede sacarse alguna. Al final, cuando uno empieza, puede empezar en la profesión por determinadas razones. Puede empezar porque tiene alguien en la familia, porque es un apasionado del derecho, porque es alguien que desde pequeño siente la vocación, porque está inclinado a la justicia social, porque está, en definitiva, inclinado a algo. Yo creo que lo más importante, en primer lugar, es saber cuál es la inclinación. Como decía San Agustín, ¿dónde está tu centro de gravedad hacia la profesión? Cuando conoces eso, empiezas a darte cuenta de que los recursos que antes parecían muy amplios, es decir, la realidad que te circunda empieza a estrecharse y empiezas a encontrar respuestas más concretas. Quizás la siguiente cuestión, digamos, con esta pequeña guía metodológica, la segunda cuestión es, bien, donde yo estoy pensando que puedo hacer algo, hay mercado. Es decir, hay gente que puede comprar o está comprando esto. La gran respuesta es interrogante, es que si hay alguien que lo está haciendo, es decir, si hay competencia, es que hay mercado. Si no hay nadie, puedo preguntarme que o bien soy el más innovador del mundo, o bien eso no lo compra ni el tato. Si alguien, con disculpa de los que llamen tato. Por tanto, es ver si eso tiene solución, tiene, digamos, recorrido en el mercado. Es decir, yo podré ganarme la vida con eso haciendo lo que quiero o lo que me gusta. Tercero, si ninguna de estas cosas funciona es porque no sé muy bien lo que voy a hacer y necesito más orientación y necesito, claro, yo empiezo, no he hecho unas prácticas, pero quizás no sé nada más, os animo, y creo que es de lo mejor que puede hacerse, a hablar con gente. Queréis conocer, no sabéis muy bien cómo funciona esto, pero queréis conocer cómo se haría esto, cómo podría hacer esto, qué significa el ejercicio del derecho penal, qué significa liderar un despacho, qué es la gestión de un despacho, si os interesa el tema de las gestiones, o yo quiero ser abogado de biblioteca, qué significa esto, y poneros en contacto con esas personas que consideráis que para vosotros son referentes. Os aseguro que atienden a las personas jóvenes. Lo podéis hacer a través de LinkedIn, lo podéis hacer a través de un contacto, un profesor que hayáis tenido en el máster de acceso o la escuela de práctica jurídica. Hoy en día es muy fácil con LinkedIn, con las redes sociales, pedir a alguien y la gente os va a atender. Igual no se entiende el mismo día ni al día siguiente, pero os va a contestar. Al final, cuando a alguien te acercas con la humildad del que empieza, las personas que reciben ese mensaje suelen atenderte. Yo lo hago. Pero yo y los consejos que yo puedo ofrecer seguramente serán mucho menos, digamos, importantes, mucho menos útiles que los que puede ofrecer un abogado con una reputación determinada, en una determinada especialidad o cualquier otra persona que se dedique a estos temas de consultoría. Pero es algo que llega, es algo que puedes hacer fácilmente y además eso te da dando información realmente práctica que te va a ayudar a tomar una decisión hacia dónde tienes que ir. Y luego intentar disfrutar con lo que se haga. No necesariamente tiene que ser para toda la vida, pero durante el tiempo que estés, son 15 años como yo la abogacía, intentar disfrutar. Muchas gracias, Jordi. Bueno, estamos ya en hora. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Tenemos alguna más, así que, bueno, agradecer enormemente vuestra atención. Manu, esta va para ti. El sistema que nos has enseñado, esa propuesta que nos hace el EFEBRE, ¿avisa de manera automática si se ha producido una modificación que afecta a algún documento? Es algo en lo que vamos a poner en producción, digamos, en los próximos meses. Es una demanda que hemos ido recibiendo de todos los clientes que están trabajando con Tandem ya, con su base de datos de conocimiento y sin duda, bueno, pues de esa relación que tenemos con todos los clientes que son al final quienes nos van ayudando a evolucionar el producto. Una de estas mejoras era el poder avisar de manera automática de los documentos internos que sufran modificación.
los próximos meses, como digo, pues automáticamente con la periodicidad que el cliente decida, pues semanalmente, mensualmente, diariamente, cada vez que se produzca una derogación, una modificación en alguna norma que esté referenciada en algún documento interno, en un informe, en una sentencia de alguno de sus casos, automáticamente, como digo, el cliente recibirá un correo electrónico informándole de, bueno, pues de aquellos documentos que debe chequear, que debe revisar o simplemente que sea consciente que han tenido alguna modificación. Manu, muchas gracias por esta apreciación, porque yo creo que es fundamental, ¿no? Tener la seguridad en la toma de decisiones. Última pregunta para nuestro grandísimo invitado Jordi. Recordad que os lo hemos puesto en el chat. Tenéis los datos de Jordi por si queréis dirigiros a él. En cualquier caso, es fácil de encontrarle tanto en LinkedIn como en la web. Jordi, una pregunta muy normal también. Muy normal porque las empresas que van creciendo, que tienen diferentes tamaños, se preguntan si el tamaño del despacho determina la estrategia de digitalización. Es algo más secundario. Lo que determina la estrategia de digitalización es el tipo de posicionamiento estratégico. Recordad el tipo de servicios que se ofrecen. Son más de margen, más de volumen, más complejos, menos complejos, más procesos, más cerebro. Eso es lo que determina. Pero evidentemente, una vez sentado esto, imaginemos un despacho que es multidisciplinar y estamos hablando que como mínimo tiene una magnitud importante, porque si ofrece varias áreas de práctica, al menos tiene que haber una persona que ofrezca distintas áreas de práctica, a no ser que hablemos de un generalista, que es otra cosa distinta. Una vez tengamos esto determinado, el segundo, y eso sí, el segundo factor que determina la estrategia de digitalización es el tamaño, pero sobre todo es el tamaño para ver el número de licencias que determinamos, el tipo de herramientas, si al final cumple con los requisitos de todas las áreas de práctica o no cumple todos los requisitos de áreas de práctica, si está conectados entre sí lo que sería el ERP, es decir, lo que sería la columna vertebral tecnológica del despacho con los distintos módulos pues, de gestión de contabilidad y facturación, imputación de horas, etcétera. Por tanto, sí, pero no es el factor primero determinante. Muy bien, pues como hemos dicho, eran las últimas dos preguntas. Manu, tienes la potestad de hacer el cierre. Gracias a todos los que han estado al otro lado. Nos hemos ido unos minutos. Así que, Manu, la palabra es tuya. Pues en primer lugar, bueno, pues agradecer de nuevo a todos los que habéis estado asistiendo a esta charla, a esta sesión de Jordi. Espero que realmente haya sido de utilidad y también, bueno, pues un agradecimiento muy especial a Jordi por esta magnífica pues, exposición que a mí me ha ayudado mucho para seguir incluso tomando notas y tratar también de tener muy presente todo lo que son las necesidades reales, ¿no? que tienen nuestros clientes para seguir ofreciendo, pues bueno, soluciones tecnológicas que realmente ayuden a todos, ¿no? Y por mi parte nada más, de nuevo agradecer a todos su asistencia. Aprovecho ya, creo que ya sí se pueden empezar a desear felices Navidades a todos, aquellos que vayan a poder tener algunos días de descanso también que lo aprovechen y cualquier duda, cualquier tema que quieran comentar con nosotros, bueno, pues estamos como siempre a su disposición. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por vuestra asistencia, por vuestra paciencia y muchísimas gracias Lefebvre, Manu, Antonio por vuestra invitación y un cariñoso abrazo.